Capítulo 6, estamos aprendiendo bajo las Escrituras, buscando la gracia de lo alto, el Espíritu de Dios en la dirección de esto, para tener una visión correcta acerca de las riquezas. Libro de Mateo 6, leemos con atención, verso 24. A medida que usted lo encuentra, lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 6, verso 24. Puestos de pie, amados hermanos, y prestemos atención a las Escrituras. Nos ponemos de pie porque esta palabra no es mi palabra, no es su palabra, es la palabra de Dios. Así que las Escrituras tienen para nosotros autoridad en nuestras vidas. La Biblia dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Subraya el título: Dios y las riquezas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Qué gran privilegio estar nuevamente en tu casa. Gracias por este día, es día tuyo, Señor. Gracias porque estos hermanos en su prioridad dijeron: hoy vamos a glorificar el nombre de Dios. Padre, y lo menos que podemos hacer es glorificar el nombre de Cristo, darle gracias, humillarnos ante Él, mostrando nuestra gran necesidad suya. Porque, Padre, ¿a dónde más iremos? ¿Qué más podemos hacer? Ojalá que nuestras mentes hoy, Padre, y nuestro corazón estén realmente ubicados, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Te ruego, mi Dios, ten misericordia de este pueblo. Tú conoces su corazón, su condición, sus luchas, sus afanes, sus preocupaciones, su dolencia. Pero también conoces, Padre, el fin que cada uno de nosotros tendremos en esta tierra y a la luz de la eternidad. Si hay alguno que ha puesto su confianza en sí mismo, Padre, en su riqueza, y camino al infierno, hoy puede mirar a Cristo y pueda ser salvo. Toda riqueza proviene de ti. Todo bien proviene de ti. No hay riqueza más grande que la salvación que nos has otorgado en Cristo Jesús. Y esta palabra, Señor, de la que disfrutamos día a día, bendice a tu pueblo. En Cristo te ruego. Amén. Hermano, por favor, ocupe su lugar. A medida que la Segunda Guerra Mundial estaba por concluir, el grupo de aliados recolectó un gran número de huérfanos de los diversos países asolados por la guerra, los acomodó en ciertos campos buscando aliviar su dolor y su angustia. Trató de que estos puedan disfrutar de las necesidades básicas que no tenían durante la guerra. Ellos sufrieron mucho en cuanto no solo a violencia y traumas, sino no tenían que comer, no tenían que beber, no tenían que vestir, mucho menos donde dormir en paz y tranquilamente. Por lo tanto, este grupo de soldados y aliados trataron de dar lo mejor a este grupo de niños, pero a pesar que les dieron comida, bebida, un techo, cierto estado de paz, los niños por las noches no podían descansar. Hicieron un estudio, se concentraron, dijeron: ¿por qué estos niños no duermen a pesar de que ya está pasando la guerra? Tienen las comodidades que no tenían antes, ya no hay el miedo a despertar y luego probablemente enfrentar alguna tragedia, sino que simplemente estos niños no podían dormir. Luego de los estudios, el grupo de aliados y los hombres encargados se dieron cuenta con algo: que los niños tenían cierta dependencia, cierto trauma en cuanto a las necesidades básicas. La principal preocupación de estos niños era qué comeremos, qué vestiremos, qué va a pasar con nosotros mañana. Así que tomaron una decisión, hicieron una prueba. Compraron panes y víveres y los depositaron mientras los niños dormían. O sea, cada niño durmió abrazado a un pan, durmió abrazado a algo que de alguna forma le traía cierta confianza. Y con el tiempo descubrieron, fue el secreto, estos niños lograron conciliar el sueño cada vez que abrazaban cierto alimento. A veces para nosotros suele ser la vida así en el Señor. Tenemos lo material, tenemos lo necesario, pero a veces no es suficiente. Lidiamos con ciertas preocupaciones todos los días en el afán. Hay algunos que luchamos con deudas, otros luchan con ciertas necesidades urgentes, hablando materialmente, económicamente. ¿Y sabe lo que sucede durante la noche? No pueden conciliar el sueño. El afán
Es como un gusano que constantemente carcome su sueño. Su pensamiento una y otra vez está dando vueltas en qué haré, no tengo, qué haré, cómo enfrentaré esto, qué haré, cómo pagaré, mañana es el día y no tengo. Y muchos de ustedes, por no decir la mayoría, no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir. Algunos logran descansar y por fin conciliar un buen sueño cuando ven que sus necesidades por lo menos están aseguradas para el día de mañana. Tiene el dinero que le hace falta, tiene digamos la deuda ya casi saldada, entonces puedo descansar. Si nosotros tenemos la misma conducta que estos niños, viendo solo material podemos descansar, entonces no tenemos una actitud correcta hacia la palabra del Señor cuando habla de las riquezas, ni mucho menos nuestra confianza descansa en nuestro Dios, porque a lo largo de la Biblia no es el plan de Dios. El Salmos 4, verso 8, es un salmos que mi esposa y yo tenemos ahí bien grande y colgado sobre nuestra cama. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nuestra paz en el Señor no depende de nuestra situación económica, no depende de nuestro entorno, no depende de la satisfacción mía hablando en lo material. Si tengo dinero, voy a descansar. Si estoy bien de salud, voy a descansar. Si los problemas se han arreglado, voy a descansar. La paz del Señor es indistinto a ello. No hay variable que pueda condicionar nuestra paz. No hay factor, no hay circunstancia, porque no proviene del mundo, proviene de Dios y proviene de nuestra confianza plena en Él. Volviendo a la palabra de Dios esta mañana, mientras vemos el Sermón del Monte, en el libro de Mateo capítulo 6, mientras Jesucristo está hablando con el grupo de religiosos, mirando el corazón de estos hermanos, digamos en cierta forma o entre comillas, quizás más adelante alguno vendrá al Señor, pero algo está notando mientras Él va hablando capítulo tras capítulo en el Sermón del Monte. El Señor algo está notando. El hombre que estamos viendo en Mateo 5, 6 y 7, que enfrenta a la justicia del Señor, es un hombre religioso. El hombre religioso pone el énfasis en las cosas externas. Y lamentablemente lo interno y lo externo no es compatible. Ayunan para que los hombres puedan mirar y cómo ellos demudan su rostro para que aplaudan. Qué hombre, cómo ayuna. Ofrendan para que los hombres aplaudan. Oh, cómo estos hombres son generosos. Oran para que los demás puedan también ser persuadidos por el nivel de espiritualidad por el hombre que sabe orar. Predican y enseñan con el único propósito de impresionar a los demás. Se visten bien, ensanchan las filacterias, hacen grandes procesiones con el afán de que todos sean impactados. La religión enfatiza solo lo exterior. Y el religioso no es compatible con la vida pulcra que aparenta por fuera con esa vida interna. Cuando Cristo vino, predicó duramente el Sermón del Monte, de los 5 sermones que hay en el libro de Mateo, mostrándose Él, como Mateo lo presenta, como el Rey de Reyes, estando entre nosotros, para decir, lo que a mí me importa primero es lo de adentro, porque lo de afuera debe ser consecuencia de lo interior. Incluso en el libro de Tito, en el capítulo que hemos estado estudiando, capítulo 1, los últimos versículos del capítulo, los últimos 2 versos, el Señor da un duro golpe a la religión. Dice, ustedes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y en el verso anterior hace el énfasis, porque todo lo que es puro para los puros es puro, pero para el que es corrupto, hablando de perversidad aquí en el corazón y la mente, nada le es puro. El punto del Señor diciendo, ustedes no pueden hacer cosas buenas, no pueden alabar al Señor, no pueden ofrendar al Señor, no pueden predicar en el nombre del Señor, siendo corruptos por dentro, porque todo lo que harán lo van a corromper, lo van a pervertir. Y de esta forma Dios trató este tipo de tema en el Antiguo Testamento. En Malaquías 1 Dios dijo, estoy cansado de ustedes, de vuestras obras, de vuestras ofrendas, de vuestras fiestas. ¿Por qué me traen lo malogrado? Estoy cansado de escucharles. ¿Por qué? Porque el problema es que ustedes de corazón se han apartado de mí. Yo no soy Dios en sus corazones. El apóstol Pedro dijo lo siguiente, está bien alabar al Señor en la iglesia, glorificar el nombre de Dios en nuestro hogar, y algunos lo hacen en su trabajo. Gloria al Señor. No puede haber algún creyente y aún más miembro de esta iglesia que no se ha presentado como cristiano en su trabajo. Si usted es un creyente secreto, tiene problemas con el Dios de la Biblia. No hay agentes secretos. O somos luz, o somos sal de la tierra, o no lo somos en absoluto.
Entonces el Señor, mirando el corazón de estos religiosos, dice: el problema es que ustedes son solo sepulcro blanqueado por fuera, una buena sonrisa, un buen trato, buena apariencia, pero su corazón todavía es perverso, es putrefacto. No hay nada nuevo, y todo lo que hacen lo corrompen. Con un corazón libidinoso, con un corazón adúltero, ¿cómo se puede alabar a Dios? Por eso el apóstol Pedro dijo: no solo se glorifica al Señor en la iglesia, en el trabajo, sino sobre todo en el corazón. Si Él no se siente en el trono de nuestros corazones, toda alabanza suya, todo oficio suyo ante el Señor es vano, y delante de Dios le produce náuseas. Al pueblo de Dios le dijo en Malaquías 1: estoy hastiado de esto. No soy Señor en su vida, no soy amo en sus vidas. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Cristo dijo lo mismo también. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Incluso Él dijo: estoy cansado también de escuchar lo que dicen. Su corazón, tomando un versículo del Antiguo Testamento, está lejos de mí. Solamente este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El día de ayer estábamos jugando un momento con los adolescentes, también con los jóvenes, encontrando cuántos versículos contiene la palabra corazón. Y ellos se dieron cuenta, todos nos dimos cuenta que casi es infinito. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, a diferencia de nosotros y en nuestra cultura, tratamos de poner cierto sabor romántico cuando uno dice estoy enamorado del otro, y van a cierto cerro, encuentran una gran piedra y ponen un corazón y una flecha y las iniciales de los que se aman, ¿no es cierto? En los días de San Valentín y los días de la amistad regalan corazones en referencia a te amamos. En la palabra de Dios, cuando habla del corazón, no está hablando de los sentimientos, está hablando en realidad, cuando la Biblia quiere hablar de lo que somos por dentro, habla de corazón, sí, habla de las entrañas también. Está hablando de lo que somos por dentro, de nuestra naturaleza, nuestra sede, de lo que cada cosa emana de nosotros, de lo que pensamos, porque lo que pensamos define nuestros sentimientos. Entonces, la palabra de Dios dice: este es el problema. El corazón sigue siendo malo, el corazón sigue siendo perverso, y por lo tanto, volviendo al libro de Mateo 6, estos religiosos tienen una perspectiva equivocada sobre las riquezas, tienen una perspectiva equivocada sobre el pobre. Ay, pobrecito, el pobre, maldito por el Señor. ¿Qué habrá hecho pues el pobre? Por eso está ahí, lo merece. Y tiene una perspectiva equivocada sobre el rico. Este sí es bendecido del Señor, por eso Dios le ha dado todo lo que él tiene, porque él se lo merece. Y en nuestros días hay un evangelio falso, totalmente llamado anatema por el Señor, este evangelio de la prosperidad. En el libro de Gálatas 1 dice: cualquiera que predicase otro evangelio, no importa si es un ángel mismo o si es el apóstol Pablo, la Biblia dice sea anatema. No necesita pervertir totalmente el mensaje. Si el evangelio de Cristo Jesús es salvación por gracia y solamente la salvación está en Cristo Jesús, entonces debe permanecer así el evangelio. Pero si tú pones la salvación en Jesús más mi obra, ya se ha pervertido el evangelio. Jesús más algo, ya se ha pervertido el evangelio. Jesús más mis buenas ofrendas, salvación. Jesús más mi filosofía, salvación. Jesús más mis tradiciones, salvación. Jesús más algo igual a salvación. Eso es un evangelio pervertido. Jesús más nada. En Él solamente, en Cristo Jesús, está la salvación. No hay nadie más. Por eso es por gracia, por medio de la fe en Él. Y el verso 9 de Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. No lo merezco. Entonces, cuando tenemos una perspectiva equivocada, porque tenemos un corazón equivocado, vamos a tener definiciones equivocadas y actitudes equivocadas en cuanto a las riquezas. Ahora, en el libro de Mateo 6, el Señor quiere que podamos entender algo importante. Y los religiosos también tienen una mala perspectiva del pobre, tienen una mala perspectiva del rico, tienen una mala perspectiva del dinero. Ellos creen que son salvos porque tienen dinero. Ellos creen que van a seguir siendo bendecidos, dinero, salud, todo lo que el mundo aclama, porque son hijos de Dios y merecen el cielo. A mí que por ahí hay un libro en la Biblia, no sé, de repente el libro de Lucas, probablemente el capítulo 16, probablemente hay una historia de un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía banquetes con esplendidez. Y a mí que cuando murió, la Biblia dice, luego alzó los ojos, ¿dónde? En el Hades. A mí que hay una historia así. A mí que el ser rico no te asegura la entrada al cielo. ¿Por qué el Señor toma esto como un punto importante? Porque conoce el corazón religioso de este pueblo y conoce las consecuencias de una mala visión sobre las riquezas.
y porque conoce el corazón de nosotros también, y conoce que por nuestra mala visión sobre las riquezas nosotros estamos enfrentando muchos problemas. Dijimos que algunas estadísticas dicen más del 50% de nuestras vidas pasamos tiempo pensando en dinero, en cómo suplir el dinero, cómo obtener dinero, cómo pagar las deudas que tengo el dinero, en los materiales. Hay hermanos que no llegan a esta iglesia porque están cuidando su casa, no vaya a ser que le roben. Hay otros que no llegan más a esta iglesia porque están trabajando. Pastor, tengo que alimentar a mi casa. ¿No dice un versículo? Si no provee a los suyos, soy peor que un incrédulo. Tengo que trabajar. ¿Ves? Y mayoría que se afana trabajando, como dice la palabra de Dios, al final en Ageo, todo cae saco roto. Sus dedos siguen creciendo, sus problemas siguen creciendo. Si ustedes escucharían los problemas de muchos hermanos de nuestras iglesias, se darían cuenta. En las parejas, yo diría el 90%, haciendo mi propia estadística, diría más del 90% de las parejas cristianas pelean por el dinero. Pelean cuando hay dinero. Pelean cuando no hay dinero. Pelean. Incluso muchos de ustedes tienen una vida tan desordenada económicamente que paran peleando constantemente por el dinero. No hay dinero, pastor, yo tengo que ir a trabajar, dice ella. No hay dinero, pastor, yo tengo que hacer más trabajo, dice él. Y luego vienen y se enfrentan uno, este es mi dinero, este es mi plata, no es tu plata, es mi plata, no es tu plata, es mi plata, son mis cosas, es mi televisión, y yo lo pagué. Hay muchos varones que les gusta sacar en cara eso. Ya, mujer, yo me paso todo el día ahí, trabajando día y noche, y encima quieres que llegue y atienda también contigo a los niños. ¿Quién te crees tú? Yo pago por tu comida, yo pago. ¿Qué hombre? No entiendes la palabra de Dios, ese nunca debe ser el trato. Lea 1 Pedro capítulo 3. Debes poner a esa mujer, como dice la palabra de nuestro Dios, como vaso más frágil. La idea es ponla en el pedestal. La idea es honrala, porque Dios la honró en esa forma. Trátala caballerosamente. Es el plan. Cuando ve la palabra de nuestro Dios, muchos de los problemas que ustedes tienen es por temas económicos. Y él reclamando lo que es mío, mío, mío. Y ella reclamando lo que es mío, mío, mío. Y si hay matrimonios entre nosotros que él tiene su economía, ella tiene su economía, ustedes realmente no se han casado en el Señor. Por si acaso, a mí que hay un versículo en la palabra de Dios, puede ser Génesis 2. ¿Qué tal el verso 24 donde dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos? Amén. Uno. Cuando Dios habla del hombre, habla en un término singular. Cuando habla de la pareja, habla en un término singular, habla del hombre. ¿Por qué? Adán y Eva delante del Señor son uno. ¿Seremos uno en el Señor? Sí, hay muchos que pueden unirse solo por pasiones. Lo lamento, si su matrimonio está basado en pasiones, la paga del pecado siempre es muerte. Todo tiene su tiempo, el mundo lo pervierte todo esto, siempre lo pervierte. Por eso fornicaciones, adulterio, pornografía, la máxima expresión de cómo Satanás y este mundo pervierte lo lindo que Dios ha creado para el matrimonio. Pero el punto de esta mañana es este, que somos uno. Los matrimonios deben ser uno, no solo en lo físico, material, espiritual, mental y espiritual, en todas las áreas nuestras. Si somos uno en el Señor espiritualmente, somos uno en el Señor mentalmente, emocionalmente, y seremos uno materialmente. Deben tener una misma economía y deben tener una filosofía bíblica de cómo administrar esto bíblicamente. Porque si hay pleitos por dinero es porque hay pecado. La Biblia nos enseñó en el libro de Santiago 4, ¿de dónde vienen vuestros pleitos y vuestras contiendas? Y la Biblia responde, el varón dice, es que ella, pastor, no la conoces, es una bruja. Es que él, pastor, no lo conoce, es un sonso, le paran engañando en la tienda. Le mando a comprar 1 kilo de manzana, me trae 1 kilo de limón. ¿Qué voy a hacer con 1 kilo de limón? Sí, hay muchas que paran gritoneando a sus maridos por ahí. El punto es ese. No saben soportarse. ¿Por qué? Porque hay pecado. Santiago 4 dijo, y responde. ¿Por qué? Porque son soberbios, por su orgullo, porque siguen siendo amigos del mundo, siguen siendo amigos de este vano corazón. Muéstrame 2 personas peleando, le mostraré 2 codiciosos, 2 soberbios, que todo está diciendo, este es mío, este es mío, este es mío. Y lo mismo se traslada a la iglesia. No solo hay problemas económicos entre las familias, hay problemas económicos entre hermanos. Hermanos, yo doy gracias a Dios. Yo puedo dar testimonio en mi vida que gracias a Dios no debo nada a nadie.
y tampoco nadie me debe a mí. Una de las primeras lecciones que tuve que aprender en la economía del Señor, mi esposa y yo, por más dura que es que no vamos a vivir en deudas, ni vamos tampoco a ser acreedores de alguien. Cuando alguien viene a mí y me dice, pastor, préstame, por amor a usted, en mi filosofía, en la convicción, subráyalo, convicción que tengo con mi esposa, bajo principios bíblicos, ustedes tendrán que tomar los principios bíblicos y de ahí tomar sus convicciones para establecer su hogar. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. Y la Biblia también dice, por ahí un pasaje en Proverbios, que puede ser que no sé, puede ser que está por ahí, pero dice, el que debe se hace esclavo de aquel que le prestó. Entonces, mi filosofía con mi esposa, en la convicción, hermano, puede ser la suya, pues no es mi convicción. Yo no presto dinero, tampoco busco prestarme dinero, no puedo. Y si alguien necesita, en vez de prestarle, si oro con mi esposa, buscamos la voluntad del Señor, prefiero ofrendarle a que después tenga que yo cobrarle. ¿Por qué? De ahí parecen los problemas. ¿Qué tal no paga? ¿Y la comunión entre los hermanos? Se va por la borda. Hay hermanos que ya no quieren ver a otros por las deudas que tienen. Ahora el mundo creó un sistema y tiene una visión de cómo manejar un sistema, y nuestra economía en el Señor tiene un sistema totalmente distinto. Todos queremos que el Señor sea el Señor. Oh, mi vestimenta, claro, por eso Cristo es mi Señor, por eso me he visto así. En mis palabras, amén, yo no hablo groserías. Pero no quieren que Dios se meta con su economía. O Dios es el Señor en todo o no lo es. Entonces, volviendo a esto, ¿cuál será la perspectiva bíblica? Una vez más, hermano, vuelva a la palabra del Señor. Él no está buscando religión el rey, Él está buscando una realidad. Cuando el Señor toma el tema de las riquezas, lo va a poner en tanto énfasis. A lo largo de la Biblia hay más de 2.500 referencias sobre riquezas, dinero, posesiones, propiedades. Esas son más referencias que el cielo y el infierno sumadas. De las 38 parábolas que hay, 16 de ellas tienen que ver con dinero. Cuando Cristo quiere probar a alguien que es salvo, lo relaciona con su riqueza. Cuando quiere probar a alguien que es solamente religioso, lo relaciona con su riqueza. ¿Recuerda la historia de Zaqueo? ¿Qué mencionó en la palabra de Dios? Ni bien fue salvo y dijo el Señor, hoy entra la salvación en esta casa. Zaqueo se puso en pie y dijo, doy la mitad de mis bienes a los pobres y al que debo le doy el doble. Y Zaqueo era un hombre publicano, pecador, amante del dinero, avaro, codicioso. Y la primera evidencia, se convierte en un hombre totalmente generoso y entiende el propósito de Dios del dinero en su vida. Cuando Dios condenó a uno, recuerda a ese joven rico que cumplía la ley del Señor. Yo amo a mi prójimo desde el principio, yo amo a Dios desde el principio, guardo la ley desde el principio. Muy bien, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y toma tu cruz y ven y sígueme. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el punto es, Dios le dijo, te falta una cosa, hombre. Tu problema es que tu confianza está en tus riquezas y no está en mí. Y fue condenado justamente por esa actitud perversa que tiene a la riqueza. Ahora, entendiendo esto, el libro de Mateo capítulo 6, la palabra del Señor nos enseña una gran lección. El creyente ha de tener una visión bíblica sobre las riquezas. La Biblia dice al final del verso 24, no podéis servir a Dios y las riquezas. Dios y las riquezas. ¿Cuál es la visión que debemos tener? Entonces, las Escrituras, para ordenar nuestra economía, para vivir en la economía del Señor, para que no perdamos nuestro tiempo en afanes y siga cayendo en saco roto y basta ya de pleitos y contiendas por temas económicos, basta ya una economía destruida por las deudas, gasto más de lo que ingresa en mi vida. Eso no es el plan de Dios. Tampoco es que viva mendigando en las calles. Ese no es el plan de Dios. No hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan, el libro de Salmos 37, no lo hay. Entonces, ¿por qué vivimos así? Bueno, la palabra de Dios nos tiene grandes lecciones. La primera lección que hemos marcado la semana pasada, el libro de Mateo en el capítulo 6, la Biblia dice, no voy a repetir todo, hermano, voy a perder mucho tiempo. Yo sé que es importante esto, pero yo también necesito avanzar. Por eso les invito a que sean fieles a este estudio. Entonces, la primera gran lección que hemos aprendido es esto, que las riquezas le pertenecen a Dios. ¿Cuál es la relación entre Dios y las riquezas? La palabra de Dios dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La Biblia nos indica vez tras vez
a lo largo de todos los versículos que hemos visto, que de Dios son las riquezas. En el libro de Ageo también hemos resaltado esto. En el capítulo 2, en el verso 8, Cristo está diciendo algo muy importante en un contexto donde el pueblo de Dios dijo: todo es mío, no voy a dar para la edificación del templo nuevamente. Y Dios dijo: mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La primera gran lección que debe aprender en su economía es que todo lo que tiene no es suyo, es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Dábamos el ejemplo la semana pasada de un buen viejo predicador. Volvió a casa, se quemó todo y dijo: bueno, se quemó la casa del Señor, una preocupación menos. Y durante esta semana hay algunos hermanos que han sufrido ciertas pérdidas materiales. Algunos le robaron, otros perdieron algo material. Pero si supieran que esto es del Señor, le robaron al Señor, no a usted. Una preocupación menos. Qué difícil es poder ver esto. Porque están jugando como el granjero que tomamos en ejemplo la semana pasada, que tomó 2 becerros y dijo: uno es del Señor, uno es mío. Vuelve con gozo a su casa otra vez y dice a su esposa y a los hermanos que estaban con él: qué pena, el becerro del Señor se murió, solo queda el nuestro. Algunos hacen esa diferencia: esto es mío, este es del Señor. Por eso tenemos problemas, porque luego ustedes tratan al Señor como un mendigo. Toma, Señor, un sol. ¿Cree que el Señor le va a hacer bien un sol? ¿Cree que Dios necesita 10 soles? ¿Cree que Dios necesita $1,000,000? ¿Él cree que Dios necesita eso? Pon la cantidad que es, pon uno con un infinito de ceros. Él no necesita nada de eso. Él es dueño de todo. De Él proviene todo, porque todo le pertenece a Dios. Es dueño de su carro, es dueño de su casa, es dueño de cada sol que tiene en el banco, es dueño de sus hijos, de Él es todo. La Biblia dijo: mío es el oro y mío es la plata. Y la palabra también dijo en las Escrituras que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. En el libro de Salmos 24, en el verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño de todo. Nada es de nosotros. Y el apóstol va a preguntar en Corintios: ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Algunos creen que porque su talento o algo, un esfuerzo en el trabajo, en su dedicación, han ganado cierto dinero. Esto es mío. No es suyo. El talento que tienes porque Dios lo ha permitido. Si el aire que respira hoy es porque Dios le da. Si el corazón suyo sigue latiendo es porque Dios aún así lo quiere. Si tienes salud es porque Dios así lo quiere. Cada cosa que hay en este mundo le pertenece a Dios. Todo. El creyente tiene esa perspectiva. El hombre que vive sin temor a Dios dice: esto es mío, yo tomo porque es mi plata, yo malgasto en lo que yo quiero, en mujeres, en tragamonedas, en cantina, porque yo quiero, es mi plata, no le hago nada mal a nadie. Ese es el hombre impío, orgulloso. No entiende que si el sol salió sobre su cabeza, según Lamentaciones 3, es porque Dios quiere que llegue a este hombre a ser salvo, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y luego va a decir: grande es su fidelidad. Si el hombre más perverso, más vil, el violador más temible en estos días vive aún, es porque Dios quiere que llegue al arrepentimiento. Pero llega su tiempo el que Dios le quitará lo que Dios le ha dado. Entonces, hermano mío, si usted dice: ¿qué es lo que yo tengo? No tienes nada que Dios no te ha dado. Las riquezas, el dinero, lo material es un regalo de Dios. Entonces, ¿a qué nos convierte esto a nosotros? Solo administradores. Solo administradores. Un día estaba con un amado pastor, compró su carro nuevito. Ni una semana, estamos andando por cierta calle, le rozaron, se rayó el carro. ¿Cómo hubiera reaccionado usted en su carro 0 kilómetros? ¡Ay, qué esto! ¿Cómo se le ocurre mi carro? Ahora, ¿cuánto cuesta la pintura, la plancha? ¿Dónde vamos a llevar? Ustedes saben que los pintores de carro nos sacan un ojo de la cara y a veces nos estafan y están semanas. Hablo por experiencia, ¿no es cierto? Gran problema. Pero está nuevito, ni una semana. El hermano se calmó y dijo: bueno, es el carro del Señor.
Menos mal que el carro no es mi Dios, solamente es una herramienta para el ministerio. Eso no significa que vamos a ser descuidados con las cosas materiales que Dios nos ha dado, pero son algo que ustedes deben entender, hermano. El dinero, lo material, para el impío es el fin. O sea, es lo que busca al final, es su objetivo. Uno dice, soy próspero, ha alcanzado el éxito porque es algo en la tierra, tiene propiedades en la tierra, tiene buena economía en la tierra, entonces es alguien importante. Es una perspectiva fuera de la palabra de Dios. Para nosotros, el dinero no es el fin, es un medio para un fin. Al igual que el carro del misionero, solamente es una herramienta, solamente es algo que Dios nos ha dado para un propósito. Y si usted no entiende ese propósito, va a seguir mendigando, va a seguir peleando, va a seguir afanado, va a seguir como el hombre rico que Jesús va a condenar. Ay, tiene bastante granero. En aquellos días medía la riqueza, número 1, en cuánto oro tienes. Número 2, cuántos granos tienes. Número 3, cuánta ropa tienes. Así medías a un hombre rico. Por eso habla de vestidos de púrpura, vestidos de lino. El hombre rico, hoy no sé, tenía tanto que tenía un problema, no sé qué hacer porque no tengo. Tenía y siempre su problema, no tengo. Si usted fuera bíblicamente correcto, sí eres rico, hermano. Según el libro de 1 Timoteo, si usted tiene sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos. Si tiene sustento y abrigo un poquito más, ya eres rico. Pastor, entonces no debo ser ambicioso, debo ser conformista, no debo seguir, debo ser un mendigo. Muchos tienen una mala visión de eso, por eso estamos leyendo la palabra de Dios. Tampoco está diciendo el Señor eso. Algunos tienen una visión totalmente errada, que se despojan de todo y luego se ponen una sotana y se ponen bajo una orden y por ahí van mendigando, porque Cristo era así, vivía en gran austeridad. No es así tampoco, no es bíblico. Es una religión que otros se despojan totalmente de todo. Hay religiones en la India donde la gente trata de vivir martirizando su cuerpo, y cuanto más martirizan su cuerpo, son más elevados, más espirituales, lejos de lo material. Ayunan, solo toman pura agua. Hay un tipo que vimos por internet que no mueve la mano, así está años. ¡Wow! ¡Qué santo, qué puro! Hay otros ermitaños que se despojan de todo y viven allí lejos. Eso no es bíblico tampoco, es religión. Pone el énfasis en la obra material. Entonces, es bueno tener la visión bíblica. Y usted debe entender que Dios, a Él le pertenece todo lo que usted tiene. Él es dueño de todo. Y dimos 3 razones. Primero, porque las riquezas provienen de Dios. El verso 33 dice, os será añadida. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Y dimos otra razón. Porque las riquezas, si todo proviene de Dios, todas las riquezas también son controladas por el Señor. El verso 30 del libro de Mateo 6 nos dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos. Perdón, es el verso 31. El verso 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? O sea, Dios también controla las riquezas. Él controla las riquezas, Él administra la riqueza, Él es soberano en las riquezas. El libro de 1 de Crónicas 29, verso 12, el varón de Dios dijo, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Si sigues leyendo la palabra del Señor, el libro de Salmos 33, el verso 11 agrega, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, predicando la soberanía de Dios. Hubo un hombre que supo entender esto, era Job también. Él tuvo todo en un momento y lo perdió todo y luego le dio Dios más, porque el hombre no puso confianza en la riqueza, no creía que era exitoso solo por lo material. Él entendía que proviene de Dios y por lo tanto Dios controla todo. Usted tiene lo que Dios quiso darle y no tiene lo que Dios no quiere darle. Entre paréntesis, ¿sabe lo que es muy costoso en la vida? Un buen televisor, pastor, este es sumamente costoso. Un local como este es sumamente, y sí es muy costoso. Solo para que tenga una idea, el templo, necesitamos más de $1,000,000 solo para hacer el templo, arriba. Si alguien lo tiene y no sabe qué hacer, pase la voz. Yo sí sé dónde ponerlo. Y no voy a cobrar un 10%. Lo vamos a poner todo donde debe haber. ¿Podrá proveernos el Señor más de $1,000,000 para arriba? Usted tiene la economía de esta iglesia conjunta. Si todos ofrendamos todo nuestro sueldo mensual, ¿cuántos años lograríamos juntar $1,000,000?
¿Cuál sería la idea? Vamos a prestarnos a los bancos, pastor, vamos a prestarnos a los bancos. De los bancos van a ir. Hagamos picaronadas. Todos saben que picaronadas ayuda bastante. Con toda la iglesia, hablando de la iglesia. No estoy menospreciando la actividad, si alguno lo hace, pero yo estoy hablando de la iglesia. Bíblicamente, ¿qué dice el Señor? Salmos 33, Jeremías 33, 3 dice, clama a mí. ¿Por qué? Dios es dueño del oro y la plata. Él provee todo y Él administra todo. Incluso dijo, yo junto el dinero sin impíos para darle a los justos. Él controla todo. Ahora, ¿sabe lo que es más caro que eso? ¿Sabe lo que es más caro? El pecado. El pecado es carísimo. Solo tomando el ejemplo de un hombre que vive pegado a una botella de licor. Yo les pregunto, ¿qué familia fue bendecida por tener un papá o un padre o un esposo alcohólico? ¿Quién? ¿A quién le fue mejor en su economía gastando su dinero en licor? ¿Quién aseguró mejor confianza a sus hijos para que vivan en el Señor con un padre alcohólico? ¿Quién quiere contratar a uno que un día está y el otro día está tomando? Solo el Estado, amén. No hay control, nada. Nadie. ¿Cuánto le cuesta a este hombre? Yo no sé cuánto está una caja de cerveza, ¿alguien sabe? Por ahí, pastor, si digo me vas a pescar. Un día fui a la tienda de una hermana en otra ciudad a visitarla y le fue de sorpresa, pues no le avisé que está en la ciudad. Dije, voy a ver qué tal la hermana. Y la hermana me vio a media cuadra y gritó, esconde, esconde la cerveza, el pastor viene. Claro, como me hago el sonso nomás, sí. Y luego, ¿por qué sus sobrinos o sus hijos tienen problemas de alcohol? El hermano dice, no entiendo por qué. El pecado es costosísimo. No solo paga por su alcohol, no solo roba para más alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Destruye todo. No solo lo que te rodea, no solo las relaciones personales que tienes, te daña el cuerpo. Destruye el hígado, te mata neuronas, ataca el corazón. ¿Es caro o no es caro? ¿Cuánto paga un paciente oncológico por tener cáncer al hígado por cirrosis? ¿Es barato? Lo cuesta todo. Y sabe, puede ser que usted no tenga problemas en el alcohol, pero le diré, hermano mío, si examináramos sus movimientos bancarios y si pudiéramos ver dónde está yendo la mayor cantidad de su dinero y su inversión, le diría qué tipo de creyente es, o probablemente no lo es. Conocí un buen hermano bien intencionado en otra iglesia que amaba al Señor, pero tenía un problema. Él tenía serios problemas de adicción a los tragamonedas. Yo pensé que alguien podría existir así, pero sí hay. Ni bien recibía lo que podía, entraba a estas casas donde las señoritas bien recatadas te reciben, amén. Claro, no te burles de eso, pero así pasa. Y lo gastan todo. ¿Por qué sucede eso? Algunos de ustedes están malgastando su dinero. El pecado es caro. Por lo tanto, Dios no bendice el pecado. Si eres flojo, Dios no te va a bendecir. Si estás en un problema inmoral, Dios no te va a bendecir. Si eres un ladrón, Dios no te va a bendecir. Si eres un hipócrita, Dios no te va a bendecir. Dios nunca bendice el pecado. El pecado es el gran problema en nuestra economía. ¿Sabe? Se disfraza de la voluntad de Dios. Hay cosas que ustedes no necesitan, pero su carne anhela. Llega de pronto a casa el varón y quiere un nuevo televisor. Ahora tenía 55, quiero 65, ahora quiero más, 80, 85. Y en su corazón, ¿sabe por qué? Porque su cuñado, el que siempre saca pica, tiene un televisor más grande que él.
Si él lo tiene, yo también lo debo tener. De pronto ve el celular que tiene él, un Android de hace Galaxy de, no sé, de hace 4 años, y su cuñado favorito tiene el iPhone 6, iPhone 16 Pro. Si él lo tiene, yo también lo debo tener. ¿Y con qué pagas? Bueno, en cómodas cuotas mensuales por 50 años. Nunca se termina. Y sabes lo que he notado también, algunos no pueden vivir sin deudas. Oré por un hermano, trabajé con un hermano por mucho tiempo, todos los días. Logramos salir de sus deudas. No es que yo pague sus deudas, yo no soy salvación. Ya le dije, hermano, yo no presto dinero. Amén. Ofrendo, es mi convicción. Ahora, ustedes tendrán que tomar su convicción sobre eso también. Y te digo, hasta el día de hoy no me ha faltado pan, no me ha faltado comida, no me ha faltado un techo. Todo lo que tengo es de la gracia del Señor, y lo que no tengo es de la gracia del Señor. Sabemos que es tener un carro que con las justas tienes que orar con fe, Señor, a ver, ojalá que lleguemos a nuestro destino. Entendemos, hemos pasado esas aguas, es de menos a más, siempre es así. Pero el punto de esto, hermano mío, es no quiero que usted lo pierda, que todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Y usted tiene lo que Dios quiere darle y no tiene lo que Dios quiere darle. Y el problema en su vida es el pecado. Y trabajamos con este hermano para intentar, salió gracias al Señor de sus problemas, pero al siguiente mes se prestó. Es que, pastor, me llamaron de la tarjeta y como ya estoy bien, me ofrecieron 10,000 soles. Si fue una ofrenda, amén, no, pero tengo que pagar. Y le pregunto, hermano, ¿y en qué lo vas a gastar? Necesito un televisor nuevo, si vas a prestarte y vas a comprar algo que no te va a traer ninguna renta, ninguna ganancia, ¿para qué lo haces? Es ponerse una soga al cuello. Hermano, si Dios quiere darle un televisor grande, ¿no le va a dar? Entonces, ¿por qué se adeuda? Si quiere un mejor celular, ¿Dios no le va a dar? Entonces, ¿por qué se adeuda? Mi esposa y yo hicimos un pacto. La única vez que fallamos a ese pacto, en esta convicción, nos fue mal. Nunca vamos a comprar nada a crédito. Nada. Es nuestra convicción. La única vez que fue, ya les conté, me fue mal. Dios nunca lo bendijo. Mire, el dinero pertenece a Dios. Si tenemos lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y porque Dios en su soberanía así lo ha administrado. Y además el Señor, si de Él proviene todo, si de Él controla todo lo que tiene, por lo tanto Él distribuye todo esto. Por eso dijo en el verso 32, Él sabe que tenemos nuestra necesidad de estas cosas. Y Él promete en el verso 33, si nuestra prioridad es correcta, Él suplirá ¿qué? Estas cosas, dice el verso 33, y todas estas cosas te costarán con créditos, con intereses. No, serán añadidas, porque es de Dios. Estas cosas, asegurando lo necesario, asegurando lo que necesitas. Estas cosas, no solo sustento, abrigo, las cosas materiales para nuestra existencia, para continuar adelante. Por eso necesitamos aprender a vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. El problema no es la escasez, el problema no es el tiempo de hambre. Cada vez que usted elige su billetera sobre la voluntad de Dios, es un camino hacia un final trágico. Pregunte a Abraham en Génesis 12, en Génesis 24, hubo hambre en la tierra, sacó su billetera, vino su cuenta bancaria, vino cuántos egresos tenía, dijo, no hay plata, hay hambre en la tierra, vamos a Egipto. Las 2 veces que fue en esa dirección le fue mal. Casi entregó a su esposa a hombres impíos. Y luego Egipto nunca salió de Lot. Luego por mí, que hay otra historia en el libro de Ruth capítulo 1 de un tal Elimelech. Hubo hambre en la tierra, abrió su billetera y abrió la palabra de Dios. Abrió su billetera, no, mi billetera. Mejor trabajo, mejores opciones, sin buscar la voluntad de Dios en su vida. El punto no es la escasez, el punto no son los problemas de afuera, el punto no es el hambre en la tierra, el problema no es el afán, el problema es su poca fe. Porque sus prioridades no están en orden. Si usted se moviera por la voluntad de Dios, antes que por mejores oportunidades, antes que por mejor ganancia económica, no estaría en la tragedia en la que está. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O cree en la Biblia o no cree en la Biblia, o cree en Dios o no cree en Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder hacer lo que tenemos? Más
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hizo el hermano que fue generoso para con nosotros a través de su humildad y su amor al Señor para apoyarnos también en esta construcción? Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El hermano que nos apoyó bastante, ustedes le conocen, vino de un testimonio para nosotros bien humilde. Él y su esposa tienen 12 hijos. 12 hijos en el mundo en que usted y yo vivimos, donde todos luchan. Uno, ay, qué dos, ay, pobrecito esta mujer que no sabe cuidarse. 3, ay, van a mendigar en la calle. 4, ay. Él y su esposa tuvieron 12 hijos. En la foto familiar son más de 60 porque ahora tienen nietos, tienen más de 34 nietos y hay como 4 o 5 en camino. Una reunión familiar así es casi como nuestra iglesia, imagínense. ¿Y cómo vivieron todos? ¿Y cómo están todos? Están bien. Muchos de sus hijos son empresarios, buenos, generosos, porque entienden todo es del Señor. Su esposa dio un testimonio a las hermanas de nuestra iglesia en una clase que tuvieron. Hay hermanas que son maestras del bien que necesitamos escuchar, especialmente las hermanas. Y dio un gran testimonio. Sí, se puede ser una madre y una esposa de 12 hijos y hacerlos todos para la gloria de Dios. Sí. Y encima tener tanto dinero para apoyar acá a la iglesia. Sí. ¿Ves? El problema no es la hambruna. El problema no es el afán. El problema no es el que el otro tiene, el otro no tiene. El problema es su corazón. Porque no tiene las prioridades correctas. Hay muchos hermanos que son miembros de la iglesia que no vienen porque están trabajando. ¿Cómo va a ser miembro de la iglesia y no es fiel a la casa de Dios? ¿Cómo glorificas a Dios? ¿Cómo ofrendas? ¿Por qué razón? Porque muchas de nuestras prioridades no están ordenadas bíblicamente. Dios no es la prioridad. Por lo tanto, no buscamos su voluntad, sino lo mío. Y te pregunto, hermano, ¿para qué quieres más dinero ahora? Oh, pastor, pagaría mis deudas. Ya, pagamos tus deudas. ¿Y luego? ¿Para qué más? Si Dios le daría $1,000,000, de veras. Si a mí me daría $1,000,000, yo sabría exactamente para qué. Te prometo, yo sé para qué. Vamos a ponerlo al templo. Si Dios le daría a usted $1,000,000, ¿sabría lo que haría? El 90% para mí, ya lo demás, aún así es bastante para el Señor. A ver, ¿cuánto le daré de $1,000,000, Señor? Ese es su problema, porque no ha aprendido la primera lección. Usted no es dueño de nada. Ay, pastor, pero tengo un título. Dios es dueño de todo. Ni siquiera es dueño de sus hijos. Dios es dueño de todo. Ahora, después de haber entendido nuevamente esta lección, mire la palabra de Dios. Permíteme poner algo en su corazón. Vuelve la Biblia, Mateo 6, verso 24, dice: ninguno puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ahora, salta la pregunta para nosotros esta mañana: ¿es malo el dinero? ¿Es malo el dinero? ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo gozar de una economía buena? ¿Es malo? ¿Hay algo de malo en tener más dinero, en tener más posesiones? ¿Son malas las posesiones? ¿Son malas las riquezas? ¿Es malo tener más economía? ¿Es malo eso? Hay algunos que tienen una mala perspectiva de ello y acusan a Jesús y tienen unos ministerios muy austeros que andan por ahí mendigando y haciendo cosas ridículas en las calles. Jesús era pobre. Si usted analiza el contexto bíblico, la palabra que se traduce carpintero es la palabra constructor en el Nuevo Testamento. Y si analiza, por eso estamos estudiando la hermenéutica bíblica, cómo interpretar la palabra de Dios. Y los hermanos que están ahí, lo primero que necesitamos, ¿qué es, hermano? ¿Qué es? El contexto. Si no tenemos contexto, tenemos problemas. Si tenemos lo que rodea el texto y lo que está fuera del texto, y lo que está fuera del texto, tenemos un contexto histórico. En esos días, el auge de la construcción estaba viento en popa.
aunque Roma había sometido a todo Jerusalén y a todos los judíos, las provincias de Judea, la provincia de Galilea, todos estaban en un gran auge, en construcción de barcos, en construcción de casas, en construcción de carreteras. Y en esos días, para la construcción, acá como usamos ladrillos, todo es madera, como en ciertos países del mundo. Estuve al sur de Chile, las casas allá no son de ladrillo, te mueres congelado ahí. Tienes que hacerlo de madera. Si no, te mueres congelado. No puedes construir así. Si lo puedes hacer, ya, pero tienes que darle un tratamiento mucho más caro. Por eso todos allá construyen de madera. Y él tenía un negocio próspero. Si podrías poner a Jesús en una clase, yo no diría ni alta ni baja, sería una clase media. Perfecto, porque él entiende a los ricos y también entiende a los pobres. Y adivina quién habrá tomado el negocio de su padre, José, en ese negocio próspero propio. Y vamos a ver más adelante cómo producir riquezas. Y si Dios quiere que sean el dueño de su propio negocio, ese plan. Ahora, meditando en esa gran verdad, el punto es que Jesús nunca pasó hambre. Jesús no estuvo ahí mendigando en las calles, mi pobre papá no tiene. No. Hasta sus 30 años, que era la edad que tenía que sujetarse a sus padres, porque a partir de ahí se tomaba la mayoría de edad en el contexto judío. Hay algunos de estos jóvenes que quieren cumplir 30 años. Papá, manténme hasta los... Jesús mismo, no. Nuestra ley dice 18 a los 18 fuera de casa. Los papás, pero pastor, mi hijo tiene que vivir conmigo por siempre. Y si se casa también, yo cuido a su esposa y a sus hijos. Acá tengo un rinconcito, aunque sea, comeremos algo. Por más bonito que suene, eso no es bíblico. Dejará el hombre a su padre. Bueno, ya no vamos a entrar en eso. Volviendo al mensaje. El Señor Jesucristo luego nos dio un ejemplo de cómo vivir de la economía del Señor. En la iglesia tenemos dos tipos de economía. Tenemos aquellos que viven de lo que predican. La palabra de Dios dice: el que predica evangelio, que vive el evangelio, debe haber una economía bíblica en el ministerio. Y luego debe haber una economía bíblica en los demás hermanos. Tenemos de los que viven de la predicación de la palabra de Dios, y tenemos de los que viven en la gracia del Señor, bendecidos económicamente, materialmente. Ahora, cuando Jesucristo entró a su ministerio, Él abandonó todo eso. No lo ven más diciendo: un ratito, tengo que continuar el negocio de mi padre. Por ahí dejamos una casa que no se ha construido. Apóstoles, espérenme un rato. No hay eso. Él estableció la iglesia, puso un tesorero, aunque sabía quién iba a ser, se llamaba Judas. Pero vivieron de la economía, de lo que el Señor proveía, de la generosidad, del amor que Dios propuso, porque siempre ha sido el dar una cuestión voluntaria para ese propósito. Entonces, miren hermanos, los hermanos que predican contra o son reformadores de la Iglesia Católica van a predicar en contra de muchas de estas verdades. Hay un llamado bivocacional. Yo no creo en la palabra de Dios que hay un llamado bivocacional. Es decir, es pastor y es ingeniero. No se puede. No puede servir a dos señores, no se puede. Pedro, dejándolo todo, dejó sus redes, siguió al Señor. Cristo mismo dejó todo eso y aprendió a vivir y darnos ejemplo a vivir de esa economía. Ahora, Cristo no era pobre. Y cuando dijo: pero pastor, hay un pasaje que está diciendo cuando vino Juan y el otro buscando a Jesús, y dijo: te seguiré, Señor. Y Cristo dijo: venid y ved. Y luego va a venir otro a decir también: te seguiré, Señor. Y Cristo va a decir: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ve y sígueme. El punto de eso es que no es Cristo, no es pobre. El punto de eso es que hay un precio para servir al Señor. Pregúntale al apóstol Pablo. Aún en su aflicción, aún estando en la cárcel de Roma por meses, desnutrido, totalmente languideciendo, con cabello largo, barba blanca, sujetado, manos y pies, cadenas, con ciertas infecciones y heridas, producto de esos metales que ha estado con él. Él ha recibido mucho, porque por eso se escribió Filipenses, para agradecer y mostrarle el gozo en el Señor, porque estos hermanos, aún estando en prisión, han sido generosos con él. Hay un precio por seguir al Señor. Eso es muy diferente. Ahora, si entendemos esto, hermano, vamos a llegar a esta verdad. La segunda lección que usted debe poner en su corazón es acerca de la naturaleza de las riquezas. No es malo tener dinero. No es malo en sí el dinero. Hermano, el dinero en sí no tiene una cualidad amoral. No es bueno ni es malo. Es moralmente neutral. Más bien, bajo la palabra de Dios, el dinero, las riquezas son una medida exacta de la moralidad de una persona. El dinero, las riquezas, nuestro patrón de gastos nos van a ayudar bastante a entender
la dirección moral de sus vidas. Nos van a dar una medida de su piedad ante el Señor. La manera que usted administra el dinero nos mostrará su condición delante del Señor, su madurez en el Señor. El dinero no es malo. El dinero no es malo. El problema está el uso del dinero. El problema está lo que representa el dinero para nosotros. El dinero está allí y se ha puesto como una prueba. Mire, muchos han creído que el dinero corrompe. Sí, hay ricos que son perversos, impíos, como también hay pobres en ese sentido. Hay hermanos que viven con lo necesario y viven justicia, como también hay hombres en buena cantidad económica que son generosos y son justos. El hermano que nos está ayudando en la construcción, ¿Dios le ha bendecido económicamente o no? Amén. Pero es justo. En la palabra de Dios ves a un hombre llamado Job en las escrituras, muy acaudalado, muy adinerado, pero con un corazón recto. ¿Ves? Pero sí, el dinero es muy importante porque su uso va a revelar nuestra santidad y nuestra vida piadosa en el Señor o la corrupción inherente que hay en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos eso? Muy sencillo. Volvemos un momento a la palabra de nuestro Dios. Antes de entrar a la prueba, porque es mi tercera lección, yo quiero que usted pueda entender algo. Mire, vamos a la palabra de Dios. Nuevamente el libro de Ageo capítulo 2, el versículo 8. Si el dinero fuera malo, Dios no daría el dinero. Si el dinero fuera siempre el agente corruptor, no nos daría eso. El dinero en sí es malo, las posesiones no son malas. Si usted entiende que el dinero no es el fin y es un medio, estamos bien. Pero sí, el dinero prueba lo que somos. Nuestra actitud al dinero demanda en nuestras vidas realmente dónde está nuestro corazón, como vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar a eso, por lo tanto, si el dinero es amoral, ¿no querrá Dios que usted y yo podamos tener derecho o de alguna forma a poseer ciertas riquezas? Sí. ¿Por qué trabaja entonces? ¿Por qué tiene un lugar donde dormir? ¿Tiene un lugar donde descansar? Es porque Dios le dio. Es porque Dios quiso que goce de eso. Ageo 2:8 luego nuevamente dice: mío es la plata y mío es el oro. Miren, cuando nosotros volvemos a la palabra del Señor, debemos seguir entendiendo el mismo principio. Si de Él es el oro, Él es la plata, hemos aprendido, Él lo distribuye a quien quiere. Y lo puede distribuir a los justos con mayor razón. El dinero en sí no es malo. Las cosas materiales en sí no malas. El problema está en nuestra visión. Si el dinero es el fin, está mal. Si el dinero nos corrompe en este sentido, amo más al dinero que al Señor, también está mal. Miren Deuteronomio capítulo 8, verso 18. El Señor quiere dar en nuestras vidas, en su voluntad, hablando al creyente, lo necesario para que pueda gozar de esto. Miren Deuteronomio 8:18. El libro de Deuteronomio se escribió a un grupo de soldados que están a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel, a punto de gozar las verdades materiales que Dios también les prometió. Pero tienen que aprender esto. Dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, que dice, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ese día. Él quiso tomar a su pueblo de la terrible condición de esclavitud que vivía en Egipto, mendigando el pan, comiendo el pan de balde, y los quería introducir a una tierra que fluye leche y miel. Y dentro de los ítems del pacto que hizo con Moisés, les prometió dar ciertas riquezas. Pero les va a advertir que no pongan su confianza en las riquezas. Mira el libro de 1 Corintios capítulo 4 en el versículo 7. Nuevamente la palabra de Dios dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ve? Si Dios quiere dar, si Dios nos da. El dinero en sí no es malo. Las riquezas en sí no son malas. El problema está en nuestra actitud a ello. El problema está cuando éstas se convierten en nuestro Dios. El problema está si nuestro amor se vaya. El problema está en nuestro propio uso personal. El problema está en nuestra codicia. Ese es el problema. Y doy gracias a Dios que ustedes no tienen más de lo que Dios no les ha querido dar. Porque Dios sabe que su corazón se engrosaría así de rápido. No tienen nada que no hayas recibido.
Y si podemos hacer riquezas es porque el Señor a sí mismo da. Por eso esto golpea al hombre orgulloso. Pero Señor, tú no sabes quién soy. Sí, eres un pobre pecador, camino al infierno. Si no fuera por la gracia del Señor, estarías ahí. Solo somos salvos y merecedores de todo bien. Ahora, mire, volvemos a la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Todo lo que Dios da, el hombre siempre corrompe. Dios dio el privilegio del hombre y la mujer que se unieran y se gozaran en el matrimonio, pero el hombre corrompió esto. La pornografía es la expresión de eso. El Señor nos da las riquezas, el mundo lo corrompe. Y 1 Timoteo 6, 17, Dios nos da una advertencia. A los ricos de este siglo manda que no le está diciendo quiten todas sus riquezas. ¿Qué le está diciendo? Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. ¿Ves? El problema no es el dinero. El problema no son los bienes. El problema es cuando somos altivos por lo que tenemos. El problema es cuando nuestra esperanza está en las riquezas. El problema es cuando confiamos más en lo que tenemos que en lo que nuestro Dios nos puede dar. El problema está cuando decimos como Nabucodonosor, mío es todo esto y todo este gran imperio es para mi gloria. Ese es el problema, porque Dios en su gracia nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, miren una porción más de las Escrituras. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 22, el verso 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor en Dios. Ahora mire, 2 de Corintios capítulo 9, verso 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y en el contexto de esa gracia está hablando de ofrendas, hablando de dinero, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El punto no es el que está mal o bien el dinero. El punto es mi actitud y el uso que le doy con ello, porque esto va a definir mi condición delante de Dios. Mi libro 3 de Juan capítulo 1 versículo 2. Amado, no a todos, hablando a Gallo, 3 de Juan 1, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mi amado hermano, Dios en su gracia nos dice, no es mal dinero. Dios quiere que tengamos dinero, amén, gloria al Señor. Dios quiere que nos gocemos del dinero, amén, gloria al Señor. El problema está en nosotros. El problema está cuando somos altivos. El problema está cuando nuestra esperanza está en el dinero. El problema está cuando el dinero es el fin. El problema está cuando nuestro amor por el dinero es mayor por el Señor. Ese es el problema. El problema está cuando nuestro corazón se empieza a engrosar. Permíteme terminar esta parte llegando a una porción importante. Vamos al libro de Filipenses, el capítulo 4. Estoy estudiando esto en casa y hemos aprendido, mi esposa y yo, a descansar en esta lección. Vuelva al libro de Filipenses, capítulo 4. Note la Biblia. Ahora, usted tiene que entender, hermano, que como creyentes vivimos en la economía del Señor. Si Él nos da, amén. Si Él nos quita, ¿podrá decir amén también? Amén. Job dijo, Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Mi padre sigue siendo rico, mi padre sigue teniendo consideración de mí, y si permite que esto pase en mi vida, hay lecciones que tengo que aprender. Primero, a confiar más en el Señor que en mis riquezas. Ahora, note el libro de Filipenses capítulo 4, ya conocemos esto. Note para terminar el versículo 12, dice lo siguiente. Desde el 10, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Recuerda, Pablo está en la cárcel, ya está hablando a los hermanos de la iglesia en Filipos, al carcelero, ¿recuerdas? También está hablando a aquel a esa niña que tenía espíritu de adivinación, fue librada, a Lidia la vendedora de púrpura. Buenos hermanos, dijo, habéis revivido vuestro cuidado de mí, hablando de la generosidad de su ofrenda, de lo cual también estabais solícitos. Pero os faltaba la oportunidad. La iglesia en Filipos es una iglesia reconocida por el apóstol Pablo, por las demás, por ser muy generosas con el apóstol Pablo. Muy generosas. Ahora, verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Aquí está la lección, subraye, he aprendido. Y esta palabra aprender
no es un aprendizaje teórico, es un aprendizaje por experiencia. A contentarme, porque no se aprende de la noche a la mañana. A contentarme, la palabra contento tiene que ver con todo lo que ha mencionado en los capítulos anteriores, del gozo. El mensaje de Filipenses, cómo ser gozosos. Y Pablo está gozoso aún en la cárcel. Si él está gozoso, privado de toda su libertad, en ciertas necesidades, dolor y sufrimiento, nosotros que vivimos libres, bien comidos, bien gorditos, bien vestidos, ¿no deberíamos tener mayor gozo? Dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, mi situación, el apóstol Pablo dice, eso depende del Señor. Mi situación. Si usted vive delante del Señor, buscando la voluntad del Señor, santificando al Señor, siempre va a estar contento cualquier sea su situación. Lo que trae amargura es el pecado. Lo que trae dolores son las consecuencias del pecado. Hay muchos que viven en pobreza por su mala versación. Otros viven por ser ladrón. Hay muchos que viven en la miseria por ser flojos, no trabajan. Ya les dije, Dios nunca bendice el pecado. Pero note la Biblia. ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo está contento? ¿En qué situaciones? Sé vivir, nota, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo, porque hay lecciones de las situaciones, estoy enseñado. Así, ¿para qué? Estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y ahí está el verso 13. Ese es el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es un gran principio, pero la primera aplicación es en el ámbito económico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les comenté la historia del boxeador que puso en su truza ese eslogan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo como eslogan. Y salió a pelear. ¿Estará bien? ¿Bien? Obviamente no. Si usted lee su versículo favorito, pastor, todo lo puede en Cristo que me fortalece, entonces debería estar contento en primer lugar por la situación en la que vive. Ahora, yo sé que algunos tenemos deudas, otros grandes necesidades, no hay contentamiento. El contentamiento proviene de una verdadera comunión entre usted y el Señor, entendiendo que de Dios es todo, entendiendo en la gracia del Señor que el dinero no es malo, Él quiere bendecirme, Él quiere que me goce de ello. Ahora necesita restaurar su economía en el Señor. Pero para eso la próxima semana vamos a meditar en un tercer principio más. Hemos aprendido la pertenencia del dinero. Dios es dueño de todo, de Él proviene todo, Él controla todo, Él distribuye todo. El segundo principio hemos aprendido hoy, la naturaleza del dinero. No es bueno ni malo, es amoral. Depende cómo usted le da uso. Ahora, el tercer principio que vamos a aprender es la prueba del dinero. Esto nos va a llevar a ver dónde está nuestro tesoro. El dinero va a probar dónde está su tesoro. Va a probar su corazón. El dinero luego va a probar su visión. ¿Es buena o mala? El dinero va a probar su lealtad al Señor. O sirve a Dios o sirve a las riquezas. Y el dinero va a probar también su confianza en el Señor. O se afana o confía en el Señor. Eso vamos a ver la próxima semana. La prueba del dinero. Hay más grandes lecciones que Dios nos estará mostrando, porque tenemos que aprender a ver también la producción del dinero, la distribución del dinero, el dinero y la prosperidad bajo la luz de las Escrituras. No pierda esta serie, hermano. Le ruego que estén orando por cada uno de nosotros, especialmente por mí, que Dios nos siga dando luz en esta área. Pero lo poco que tenemos, vamos a aprender a ponerlo por obra. Fortalézcase en su condición económica. Todo es del Señor. Que el dinero no sea más un afán. Ordene sus prioridades, el reino de Dios, su justicia. Busque la voluntad del Señor y lo demás será añadido. No tendría que estar trabajando domingo, no tendría que estar, ay pastor, ¿por qué predicas así? ¿Qué puedo hacer, hermano? Mi trabajo es predicar la palabra de Dios y aplicarlo en sus vidas. Si no, ¿para qué estoy acá? No importa si le agrada o no le agrada. No sería siervo del Señor así, ¿no? Entonces, ordene su vida, busque la voluntad del Señor. Esté contento y todas las demás cosas serán añadidas. Si le robaron, amén. Las cosas del Señor se llevaron. Una preocupación menos. No, ¿por qué no escucho eso, amén, hermano? Porque sé que todavía nuestro corazón está en lo material. Es mío, no es suyo. Es del Señor. Y lo dio para la gloria
y la honra. Proverbios 3 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Luego vamos a ver eso más adelante. Vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tú conoces nuestro corazón y Padre, si somos ricos en nosotros mismos, en lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos. Tú conoces, Señor, tú conoces nuestras prioridades. Yo sé que domingo no es como el día del reposo, pero al menos separamos el tiempo que esta iglesia se programó en soberanía para darte la gloria y la honra, como lo hizo la iglesia naciente allá en el libro de Hechos, el primer día del Señor. Yo sé que muchos luchamos con dinero, economía, trabajo, otros estamos buscando mejores oportunidades. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia. Cada hermano tendrá que ver qué hará con el mensaje y también tendrá que lidiar con sus decisiones a futuro. Te ruego, Padre, ten misericordia de esta iglesia. Gracias por hermanos como el hermano David Schwenke, su ejemplo de generosidad, su ejemplo de madurez en economía. Te ruego que puedas levantar ese mismo espíritu en estos hermanos, en mí, Padre. Todo es tuyo. Nada, lo que tengo es mío. Y todo está para tu gloria y para tu honra. Y aún en eso nos das lo material para gozarnos, para disfrutar. Pero también tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera sea la situación. A fortalecernos, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sana la economía de mis hermanos, si hay pecado, que se arrepientan. Y Padre, lo que nosotros podemos conseguir trabajando día y noche, tú lo puedes dar así como hemos visto ahora. ¿De dónde vendrá el siguiente millón de soles? Vendrá de ti. No estamos buscando jactar, queremos predicar un Dios glorioso. Y este lugar se destina para la predicación de tu palabra. Y la inversión está en las almas. Porque vamos a ver la otra semana, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. No hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. O en la tierra o en el cielo. Gracias, Padre. En Cristo bendícenos. Amén.